Hola, buen día. En esta ocasión te hablaré de la ley de senos y cómo se aplica en la solución de triángulos oblicuángulos. Te voy a mostrar cómo se verifica y algunos ejemplos. Tengo acá un triángulo oblicuángulo. Del lado izquierdo, en la parte superior, tengo las medidas de los ángulos, con lo cual te podrás darte cuenta que es un triángulo acutángulo, ¿sí? Y en la parte izquierda inferior tengo las razones que conforman la ley de senos. Estoy dividiendo A entre el seno de alfa, C entre el seno de gamma, B entre el seno de beta, ¿sí? Entonces, lo vamos a remarcar ahí. Observa que tengo estos tres ángulos y tienen sus lados opuestos con su letra minúscula, tal como lo establecimos, y que la razón A entre el seno de alfa es igual a la razón de C entre el seno de gamma y es igual a la razón de B entre el seno de beta. ¿Sale? Bueno, y si modifico la posición del lado B, del punto B, se modifican los ángulos y los lados, pero las razones se siguen manteniendo. La igualdad se sigue cumpliendo. Vuelvo a modificar ahí, ¿sí? Y aunque los ángulos y los lados son distintos, las razones se mantienen. Nuevamente modifico, ¿sí? Y la ley de senos sigue manteniéndose, sigue cumpliéndose, ¿sale? Para cualquier triángulo oblicuángulo que yo trace, se cumple que la razón esta es igual a esta razón y es igual a esta razón, ¿sí? Otro movimiento más y las razones se siguen manteniendo, ¿sí? Otra modificación, las razones se mantienen. Entonces con eso te estoy verificando, bueno, mostrando una verificación de que es cierta la ley de senos. Ahora, si te cuesta trabajo visualizarlo con letras griegas, bueno, veámoslo con letras seno de A es igual al seno de B entre B y es igual al seno de C entre C. O lo podemos escribir al revés. A entre el seno de A es igual a B entre el seno de B y es igual a C entre el seno de C. Entonces, ¿cuándo se aplica la ley de senos? Cuando conocemos dos ángulos y un lado, pero atención, observa, conozco el ángulo A, conozco el ángulo B, pero el lado que debo de conocer debe ser el opuesto a B o debe ser el opuesto a A, ¿sale? Dos ángulos y un lado, pero que sea opuesto a alguno de los lados de los ángulos que me dieron, ¿no? En ese caso puedo aplicar perfectamente la ley de senos. Otra segunda situación, conocemos dos lados y conocemos un ángulo. Otra vez, uno de los lados debe ser opuesto a alguno de los ángulos. Entonces, revisamos, conocemos este lado, conocemos el lado C, entonces tendríamos que conocer qué ángulos. Exacto. El ángulo C que es opuesto al lado C o el ángulo A que es opuesto al lado A. También ahí puedo aplicar perfectamente la ley de senos. Veamos esta situación. Observa que conozco un ángulo, otro ángulo y conozco este lado. Pero acá no puedo aplicar la ley de senos porque no conozco el ángulo opuesto a este lado, ni conozco el lado opuesto a este ángulo, ni conozco el lado opuesto a este ángulo. Entonces, no puedo aplicar ahí. Ahí conozco dos lados y conozco un ángulo. Pero tampoco puedo aplicar la ley de senos, puesto que este lado que es opuesto a este ángulo no lo conozco, o este ángulo que es opuesto a este lado no lo conozco, o este ángulo que es opuesto a este lado no lo conozco. Entonces ahí no puedo aplicar la ley de senos. Veamos dos ejemplos de cómo se aplica la ley de senos. Este primer ejemplo me proporciona en la imagen dos ángulos y un lado. Dos ángulos y un lado. Escribimos nuestra ley de senos.
¿sí? Y vamos a ir marcando los datos que nos proporcionan. Nos proporcionan el ángulo A, por consiguiente conozco el seno de A, mi calculadora me lo puede dar. Conozco el ángulo B, entonces conozco el seno de B, y además conozco el lado A. Entonces trabajo con esta parte de la ley de senos, la escribo. Ahora, de esos cuatro variables que participan en esta expresión, la que no conozco es B, el lado B. Entonces, este seno de B que divide lo escribo multiplicando en el primer miembro. Ahora, voy a sustituir. Sustituyo y obtengo que el seno del ángulo B multiplicado por A dividido entre el seno del ángulo A me tiene que dar como resultado el lado B. Vamos a comprobar con nuestra calculadora que esto es cierto. Entonces, el seno de ¿quién? Seno de 30.38 multiplicado por 22.66 dividido entre el seno de 99.62 grados me da como resultado 11.62. Veamos si esto es cierto. ¿Sí? Entonces ya tenemos el valor del lado B. Lo marcamos. Ahora voy a encontrar el ángulo C. Observa que es muy fácil encontrarlo con la propiedad de que la suma de los ángulos interiores en los triángulos es 180 grados. Despejo el ángulo C. C tendrá que ser igual a 180 menos lo que vale A menos lo que vale B. Al sustituir, tengo que 180 menos los 99.62 menos los 30.38 me dan como resultado 50 grados. El ángulo C mide 50 grados. Ya tengo 5 elementos. Me falta uno más, que sería el lado C. Veamos qué debo de ocupar. Ya que conozco el ángulo C, puedo ocupar mi ley de senos empleando esta parte de la ley de senos y esta parte de la ley de senos, ¿no? Puesto que conozco el lado A, el ángulo A, conozco el ángulo C y el que no conozco es el lado C. Entonces despejo. Este seno de C que divide aparece multiplicando en el primer miembro, ¿sí? Y ahora sustituyo. Al sustituir, obtengo esta expresión y vamos a resolverla con nuestra calculadora. Entonces, seno de 50 multiplicado por 22.66 dividido entre el seno de 99.62 grados me da como resultado 17.60. Esto es cierto, 17.60. Y con ello ya tendríamos resuelto nuestro triángulo oblicuo ángulo, usando la ley de senos. Marco el lado. Veamos el otro ejemplo. En este caso, observa que tengo un ángulo y conozco dos lados. Y lo puedo hacer porque este ángulo es opuesto con este lado. Entonces, dos lados y un ángulo. Escribo mi ley de senos y marco otra vez qué datos o qué elementos son los que conozco. Conozco el seno de B. Bueno, conozco el ángulo B, por lo tanto el seno de B. Conozco el lado C y conozco el lado B. Entonces me quedo con esta parte de la ley de senos. ¿Sí? La escribo. De esos cuatro variables de esas cuatro variables, la que no conozco es el seno de C, entonces despejo. Este C que divide ahora aparece multiplicando en el primer miembro y tengo que el seno de C es igual al seno de B entre B multiplicado por el valor de C. Sustituyo los valores. ¿Sí? Y al sustituir tendría como resultado el seno de C. Veamos cuánto sería esto. Entonces sería seno de 14.87 multiplicado por 17.12 dividido entre
5.57 nos debe dar como resultado 0.7887. ¿Sí? Esto es el valor del seno de C. Pero atención, yo no necesito el seno de C, del ángulo C, necesito el valor del ángulo C. Entonces para ello aplico la función inversa al seno, que sería seno inverso. Pero la aplico en el primer miembro y también la aplico en el segundo miembro. Entonces, seno inverso del seno de C tendrá que ser igual al seno inverso de este número. En el primer miembro, el seno inverso y el seno son operaciones inversas que se cancelan y me quedaría que entonces C va a ser igual al seno inverso de este resultado. Veamos cómo sería con nuestra calculadora. ¿Cómo obtendría el seno inverso? Shift, seno inverso de 0.7877. Y el resultado que nos tiene que dar es 52.07 grados. Lo escribo. Muy bien, entonces ya tengo el resultado o el valor del ángulo C. Ya tengo 4 datos. Ahora, para encontrar el ángulo A, pues aplico la propiedad de que la suma de los ángulos interiores debe dar 180 grados. Entonces despejo A. A va a ser igual a 180 menos B menos C. O sea que A es igual a 180 menos 14.87 menos 52.07. Y el resultado es que el ángulo A mide 113.06 grados. ¿Sí? Ya solo me faltaría encontrar el lado A. Y para ello ocupo esa parte de la ley de senos, donde el lado A va a ser igual a ¿quién? Bueno, ¿cómo le hago para despejar el lado A? Pues me conviene más escribir esta expresión al revés, para que sea más fácil hacer el despeje. Entonces, ahora, el seno de A que divide lo paso al segundo miembro multiplicando, y A va a ser igual al seno de A multiplicado por B dividido entre el seno de B. Sustituyo los valores y ocupo mi calculadora para hallar el resultado. Entonces, ¿qué tendría? Seno de 113.06 multiplicado por 5.57 dividido entre el seno de 14.87 me da como resultado 19.97. ¿Sí? Y con ello concluimos este ejercicio. Me dieron 3 datos y encontré los otros 3 desconocidos. Y está resuelto entonces este triángulo oblicuo ángulo usando ley de senos. Espero que este video sea de entera utilidad. Hasta la vista. Buen día.